Bueno, buenos días, buenas tardes para los que están en España. Creo que de los que estamos aquí, José Antonio no estaba la semana pasada, ¿no? Sí, yo estuve la semana pasada en la clase. Ya, bueno. Nada, bienvenido. La semana pasada, no sé si viste la grabación. Un poco se presentaron todos, que supongo que ya ustedes se conocían, pero yo no sabía de ninguno de ustedes. Pero bueno, hoy vamos a comenzar retomando un punto de la clase anterior, ya les comento, ¿no? Primero les quería decir que les acabo de pasar dos links por el chat. Uno es el Centro de Arte Tito Bustillo, con que vamos a comenzar a ver unas imágenes, ¿no? Y lo otro es un libro digital que un poco resume lo que es la clase de hoy de una manera muy esquemática que me gustó mucho. Lo conseguí por internet, recién el miércoles pasado. Y se los pongo ahí porque está sumamente esquematizado. Hay cosas ahí que yo no estoy incluyendo en la clase de hoy, por ejemplo, la parte de Asia, que no deja de ser importante, pero lo que quiero con esta, digamos, esta primera clase es que ustedes se vayan con una idea sin necesidad de tener que memorizar fechas o lugares, nombres, que se vayan con una idea de dónde comienzan a surgir las colecciones de arte y de otro tipo de objetos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen esos dos links que perfectamente les puede seguir de guía. Nada, bueno, la clase de hoy vamos a comenzar a ver ese origen de las colecciones y es un poco lo que antecede a los museos, ¿no? Y que eso se inicia en la antigüedad y en la antigüedad paralelamente se comienzan a formar las primeras colecciones. Ya vamos a ver un poco las razones, ¿no? Pero sin duda son el primer antecedente de los museos, así lo reseñan distintos autores, ¿no? Bueno, estas referencias históricas de esos primeros espacios para exhibir el arte, perdón, que es digamos, el motivo, el fin de esta materia. Y bueno, algunas apreciaciones sobre las relaciones de los objetos, el espacio y cómo estos se comienzan a exhibir y cómo estos se utilizan para comunicar sin duda eh, como ideas, ¿no? Del momento en que se crean, ¿no? Entonces, a ver, ok. Bueno, Eso, quería comenzar. Sí. una cosita, no sé si sería posible que nos pasara estos dos enlaces también a través del Padlet para tenerlos fijos y que no se pierdan cuando se termine la clase. Sí, no hay problema. Yo se los hago llegar por el Padlet, yo se los paso ahora al te terminar la preocupes, yo clase. le pongo en el Padlet. Sí, Vale, gracias. perfecto. Es que si no se perderá cuando terminemos la clase y por tenerlo ahí para los compañeros que no están y para, o sea, que lo tengamos un poco a mano. Vale, perfecto. Gracias, Pamela. Muchas gracias. Bueno, quería retomar un punto que hablamos la semana pasada en clase, que digamos como un antecedente de un primer espacio en la historia de la humanidad para exhibir el arte, como son, digamos, las pinturas rupestres hechas en roca, en cuevas, ¿no? Y en España tienen, digamos, cuevas importantes donde tienen estas pinturas y precisamente en Asturias, bueno, a la otra costa, al otro extremo del país, de donde están ustedes, tienen esta cueva, la Titu Bustillos, que está en la misma zona donde está también las cuevas de Altamira, ¿no? Estas, digamos, tienen su nombre por el arqueólogo que a finales de los 60, en el 68, si mal no recuerdo, descubrió estas cuevas y estando explorando otras cuevas tiene un accidente y muere y en su honor le ponen este nombre, ¿no? Pero nosotros vimos la semana pasada, incluso vimos un video de una recreación de una cueva que se hace en Francia, y bueno, conversamos un poquito al respecto. Y
digamos, la cueva Tito Bustillos tiene también un centro de arte. Es un centro de arte dedicado sobre todo al arte rupestre, ¿no? Creo que no va un poco más allá, que es esta imagen que tienen arriba a la derecha. Y bueno, aquí tienen después otras dos imágenes de lo que es la cueva por dentro y cómo está acondicionada hoy en día para ser visitado, ¿no? Este es un caso, el arte rupestre es un caso en el que, bueno, el arte se adapta y la técnica se adapta también al tipo de piedra, al lugar, al espacio, y cómo hoy en día los hemos convertido, digamos, en un atractivo de visita para el turismo y también para el estudio, y cómo lo hemos acondicionado para que este sea también un lugar agradable, pues, ¿no? Entonces, bueno, esto consta de 12 conjuntos pictóricos en 800 metros de paredes, y bueno, tienen una antigüedad de entre 33.000 y 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Bueno, creo que es uno de los conjuntos más grandes de pintura rupestre que hay en España, pues, ¿no? ¿Alguno de ustedes lo conoce? En persona no, ¿No? en persona no. Yo He sí, profe. visitado alguna cueva también en Asturias, otras pinturas y demás, pero esta no. Ya, vale. Elvira, ibas a decir algo, creo. Sí, profe, yo una vez tuve la oportunidad de visitarlas y es realmente es muy emocionante. Ya, vale. Sí, Gracias. gracias. Bueno, entonces entremos en materia de hoy, que serían los antecedentes históricos de lo que conocemos hoy en día como museo. Y bueno, estos tienen su antecedente directo, ¿no? En la antigüedad, porque es en la antigüedad donde se comienzan a recolectar y a conservar, que esto es un punto muy importante, diversos tipos de objetos, ¿no? Y que comienzan a agruparse bajo cierto criterio que sin duda va evolucionando, ¿no? El tema de la conservación, digamos, es un punto importante porque no era nada más que mm, conservaba o solamente que recogías y almacenabas un objeto, sino que ese objeto también comenzó a ser producto de investigación y sin duda de una manipulación y una conservación con cuidado de manera que este no se deteriorara y perdurara, ¿no? Bueno, esto tiene también su origen en las élites, ¿no? En la realeza, en la aristocracia, la iglesia, eh, digamos, como un objeto ostentoso, un objeto que era símbolo de poder y de sabiduría, ¿no? Estos objetos hoy en día, los que se siguen conservando y los que conocemos hoy a través de museos y bibliotecas, generalmente los conocemos o se llaman hoy bienes culturales, ¿no? Y ya después de ahí, de bienes culturales, comienzan a haber una cantidad de ramificaciones, dependiendo de su tipo, dependiendo de la colección, ya eso lo veremos en otras clases, ¿no? Entonces, bueno, el museo tiene su antecedente en la antigüedad, y comienzan a formarse esas colecciones como un conjunto de objetos que están sujetos a una protección y que son ordenados sistemáticamente bajo un estudio, bajo un tipo, bajo ciertos criterios, pues, ¿no? Las razones, bueno, por respeto, por un valor estético, sin duda, en el caso del arte, por amor, por algún cariño que se le tenga a ese tipo de objetos, por instinto, precisamente porque, bueno, alguna persona le dio un valor especial, por un prestigio social, eso en la época antigua era importantísimo, ¿no? Y además, digamos, ese instinto, ese perpetuarse en la memoria, ¿no? Y simplemente por un afán de coleccionar, pues, ¿no? De conservar algo, ¿no?
Entonces, bueno, comenzamos en la antigüedad. En el libro digital que les pasé, hay la clasificación de lo que vamos a ver hoy es un poquito más extensa, ¿no? Como les decía, ahí se incluye Asia, que yo en esta presentación no lo estoy incluyendo, pero me gusta mucho porque está de una manera muy esquemática, ¿no? Bueno, en Egipto, como todos saben, en las pirámides los faraones se le, se les ponía en sus tumbas sus distintos objetos de valor, ¿no? Y esto con el sentido de facilitar y hacer, digamos, agradable la supervivencia en la vida en el más allá, pues, ¿no? Aquí tienen dos imágenes de dos interiores de una cueva, ¿no? Una de ellas, y se las puse aquí un poco porque con la pandemia comienzan a hacerse, a surgir, que yo no los conocía o los conozco por la pandemia, recorridos virtuales por algunas cuevas en Egipto, ¿no? Ahí tienen un link que también se los pasamos, se los ponemos después, de la página de National Geographic, donde está descrito, digamos, esos recorridos virtuales que puedes hacer por dentro de una cueva, ¿no? Bueno, esto sin duda gracias a la tecnología. Lo ideal sería que pudiésemos viajar siempre y ver estas cosas en vivo, ¿no? Y compartir esa emoción. Pero bueno, esto está muy bien hecho, va teniendo distintas señalizaciones con textos sumamente cortos, donde puedes ir, digamos, obteniendo información particular, tanto de lo que está en las... Entonces, yendo a la antigüedad, esto es un primer indicio de cómo se comenzaban a agrupar algunos objetos de valor, en este caso para los faraones, y que bueno, se comienzan a convertir luego en colecciones, ¿no? Bueno, después vamos a la ciudad de Alejandría, ¿no? Donde con la biblioteca, la importancia que tiene la biblioteca, la célebre biblioteca de Alejandría, también se organiza como un primer museo. Prometeo Soler y luego su hijo, eh, este, comienzan a agrupar distintos tipos de objetos que son, bueno, importantes de valor, pues, ¿no? La Biblioteca de Alejandría hoy en día tiene un nuevo edificio que realmente luce muy bien, luce fantástico. En algún momento lo hablamos más en función a la arquitectura, ¿no? El que me quiera ir interrumpiendo lo puede hacer. ¿Okay? Yo aquí no sé por qué en mi presentación no lo estoy viendo completo. ¿Ustedes ven arriba completo o se les corta el texto? Se ve completo. ¿Se ve? Ok. Completo. Ok, vale, perfecto. Bueno, Atenas sin duda era un lugar importante de reunión, ¿no? Como sale en esta imagen que es más renacentista, no es de la época ateniense, sino es una pintura renacentista, es un fresco que está en el Vaticano, en el muro oeste, las estancias de Rafael, y son una cantidad, no sé, creo que son 12 imágenes hechas por Rafael Sanzio. Pero bueno, en esta en particular se ve, digamos, una recreación de cómo era la escuela ateniense o cómo funcionaba, digamos, la academia de Platón y era un espacio de reunión para artistas, sabios, ¿no? Científicos. Y bueno, ahí se comenzaron, como todos los conocemos, muchos de la arquitectura griega, a exhibirse, sobre todo esculturas, ¿no? Para función de la arquitectura, decorar estos espacios, algunos frescos, como los que se ven en la parte de abajo de ese arco que está allí, pero bueno, sobre todo eran, digamos, esos lugares importantes
para la reunión y para la discusión de ciertos temas, pues, ¿no? En esta en particular, estos dos personajes que están al centro, Platón y Aristóteles, bueno, dos grandes filósofos bueno, están aquí representados, pero no vivieron en la misma época, pues, ¿no? Seguimos. Bueno, después está la Babilonia, ¿no? El rey Nabucodonosor II, digamos, fue el primero en que pudimos... ¿Hay alguien que tiene por ahí el micrófono abierto? Ok, gracias, Belén. Bueno, se agruparon muchas cosas que eran, digamos, botines de guerra dentro de lo que se llamó gabinetes de maravillas de la humanidad, ¿no? Aquí había muchas cosas, digamos, bélicas, ¿no? Distintos tipos de lanzas, de cuchillos, de armamento de la época, pero así también como eso podías conseguirte algún tipo de notas o utensilios, digamos, como puede ser una cantimplora, y todo esto, digamos, estaba agrupado en Babilonia. Ya después cuando veamos algunos museos en Alemania, vamos a ver la puerta de Babilonia, que es una belleza, y bueno, son sobre todo estas ilustraciones que vemos en la parte baja de este palacio que ven acá, ¿no? Bueno, llegando ya a Grecia, aquí hay un avance importante porque en estos espacios que se llamaban peristilos o los pórticos, ¿no? Que es esta escalinata que vemos en la foto, la imagen que está del lado izquierdo, los propileos, también tenían, digamos, detrás de estas columnas donde se exhibían esculturas, pero detrás habían pequeños salones donde también se exhibían pinturas, ¿no? Entonces, aquí hay un antecedente clarísimo de lo que puede ser un museo, ¿no? Y ellos comenzaron a darle ese nombre de la palabra en griego, Mouseum, y esto querría decir templo de musas, ¿no? Y porque las musas, que las vamos a ver en la siguiente imagen, eran las protectoras de las artes y de las ciencias, ¿no? Bien, aparte de esto, se construyeron algunos templos bastante más pequeños o algunos monumentos donde los fieles, digamos, era un lugar de reunión para los fieles en tanto a la religión, donde se recibían los devotos. Denme un segundito y continúo, perdón. Ok, perdón. Bueno, aquí están las musas y los poetas, que las musas eran digamos, como las deidades encargadas del arte y la ciencia. Los sacerdotes, esto es un punto importante, eran, digamos, los guardianes de estos lugares y eran los encargados del mantenimiento y que se terminaba exhibiéndose en esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, los templos griegos fueron los primeros museos públicos, ¿no? Porque estábamos hablando anteriormente que formaban o eran producto de una élite. Aquí comienzan a ser unos espacios públicos que eran accesibles a la visita o digamos, al caminar, al disfrute de cualquier ciudadano en la antigua Grecia. Luego, después en Roma, hay nuevamente otros avances que son también significativos, ¿no? Y es porque comienzan acá a formarse colecciones privadas, igualmente que lo que pasaba en Babilonia, producto de botines de guerra, y es el cónsul Lucolo, que es el que está del lado izquierdo, el que comienza a
digamos, a coleccionar este tipo de botines, ¿no? Después el emperador Adriano igualmente decoraban sus palacios y sus jardines, y estos terminan después siendo también exponiéndose al público, ¿no? Aquí era interesante también porque nuevamente estos espacios, en este caso, para unas élites, terminaban siendo igualmente unos centros de reunión, ¿no? Lo que podríamos llamar hoy en día como un centro cultural, pero muy preciso para élites, pues, ¿no? Vitruvio, un arquitecto y ingeniero romano, comenzó, digamos, a edificar casas, a diseñar la vivienda, pero en estas viviendas se incluía una pinacoteca y se incluía una biblioteca, ¿no? Y estaban situadas, yo no lo recuerdo ahorita así con precisión, pero estaban situadas hacia el norte y hacia el sur, y eso tenía una razón de ser en función de la luz del día, que entonces se creía o se consideraba que era mejor leer en las mañanas. Entonces, bueno, las bibliotecas estaban orientadas según la luz, pues, ¿no? Plinio el Viejo, también un escritor y un militar, coleccionó, perdón, distintos objetos, pero también comenzó a coleccionar animales con, digamos, la intención del estudio de su fisionomía y de la anatomía de distintos animales. Habían en este caso muchas aves, ¿no? En las cuales con las plumas se estudiaba cómo era el vuelo de las aves, ¿no? Entonces, bueno, Roma termina convirtiéndose después más adelante, a partir de estas colecciones, estas dos primeras colecciones y de otras más que se van sumando, un museo al aire libre, pues, ¿no? Y en ese museo, bueno, comenzaron a verse distintas obras de arte, sobre todo mucho escultura, pero también, bueno, falsificaciones, ¿no? Y esto aquí comienza, al haber falsificaciones, ya comienza también a haber un cierto mercado. Ya un poco en la época renacentista, digamos, cambia la manera de ver los tipos de objetos, ¿no? Ya estos no solamente tienen el valor económico y ese valor simbólico de poder, sino que comienzan a apreciarse más por su valor estético, histórico y documental. Comienzan a ver sin duda las bóvedas, ¿no? Y bueno, se comienza a coleccionar más un poco con las características que lo conocemos hoy en día, ¿no? Y tienen una añadidura, digamos, particular, sobre todo las colecciones con un perfil científico, y comienzan a ser un instrumento pedagógico, ¿no? Siguen igual, digamos, siendo, digamos, de la aristocracia, pero bueno, de alguna u otra manera comienza a abrirse ese espectro y se comienza un poco a saber de la existencia de esto para distinto público, ¿no? Y bueno, el valor estético, el deleite hacia la belleza comienza a tener otra concepción, ¿no? Ya no era simplemente la representación simbólica del cuerpo humano o de alguna persona de importancia, sino que también hay un canon estético importante que sin duda viene de Grecia, pues, ¿no? Comienzan a aparecer los mecenazgos, ¿no? La influencia de una persona, poder, y que apoya a ciertos artistas. Es el caso, por ejemplo, del Cosme de Medici, que lo llamaban el Bello, que es el que está arriba a la derecha, que impulsa sin duda la creación artística durante la época renacentista, ¿no? Bueno, este que está aquí no les dije, es el duque de Berry,
que bueno, es considerado como el primer coleccionista, ¿no? Surgen también en esta época renacentista las primeras publicaciones sobre colecciones, surgen los críticos de arte, gente que comienza a especializarse en la descripción de las colecciones de arte y primeras guías de historia del arte. Esto es un aspecto muy importante porque con eso da un espectro y una posibilidad de que esas publicaciones comiencen a circular en manos de otras personas y comienza a esparcirse esa información sin visitar estos espacios que aún no eran del todo accesibles a todo público, ¿no? Entonces, estos duques, estas personas de la burguesía, de la aristocracia, comienzan a convertirse más aún en unas personas más informadas, lo que les da otro carácter de poder, pero también eso era un aspecto importante en cuanto a cómo se relacionaban ellos en ambientes de su mismo estatus, pues, ¿no? En cómo se relacionaban más allá de su rango, en el caso del duque, cómo se relacionaban con las otras personas en esos ambientes, digamos, ilustrados o cultivados, ¿no? Entonces, bueno, aquí comienzan también a aparecer dos primeras ramificaciones o dos primeras tipos de colecciones, las que eran naturalistas o científicas, de corte científico, pero también, digamos, las artificias, y es ahí donde entran las artes, por las cosas que son creadas por el hombre, ¿no? Y como ven en la imagen que está aquí abajo, comienzan a existir estos gabinetes de curiosidades, donde sobre todo abundaban las pinturas y las estos eran mucho hacia retratos, hacia retratar las personas y retratar los modos de vida, lo cual termina siendo hoy en día un documento visual de cómo era la vida en ese periodo, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí? Son las 9 de la mañana. A mí me gustaría que ustedes participaran. Vamos a ver cómo logramos esto. Bueno, perfecto. Yo quería aquí comenzar a hacer una... Ah, bueno, perdón. Después del Renacimiento viene sin duda la época moderna, ya en los siglos XV y más o menos hasta el XVIII, donde también, digamos, bajo este mismo criterio renacentista que termina permaneciendo en el tiempo, comienzan a aparecer lo que conocemos hoy en día como los museos. Y después seguidamente la época contemporánea. Estas dos siguientes épocas las vamos a ir viendo de alguna manera un poco más adelante, las vamos a ver más a detalle en clases sucesivas, ¿no? Un poco ya, porque esta es una parte como muy densa y que a mí me interesa más enfocarnos en lo que es el fin de esta materia, que es comenzar a ver los espacios para... en estas imágenes estamos viendo una obra de Carlos Cruz Diez, Cromosaturación para un espacio público, y bueno, quise comenzar, digamos, a delimitar o a mostrarle imágenes de distintos espacios para exhibir el arte, para comenzar a quitarnos esa idea de que los espacios para exhibir el arte ideales o los que tenemos concebidos para eso sean simplemente los espacios de museo y vayamos un poco más allá y cómo el arte comienza a ir adaptándose, a ir, digamos, exhibiéndose en otros espacios que no son solamente los convencionales, ¿no? Entonces, bueno, está la cámara, la cromosaturación para un espacio público en París, Francia, hecha por Carlos Cruz Diez entre los años 60 y los años 69.
y constaba de 20 cabinas que medían 275 por 120 cada una, ¿no? Y era una experiencia donde las personas podían caminar e incluso podían entrar a cada una de esas espacios donde la luz funcionaba de una manera distinta y comenzaba a disfrutar del color, ¿no? Y cómo se forman los colores en función a la combinación de ellos, que bueno, que es el tema de trabajo de Cruz Diez, ya vamos a hablar de eso. Otro ejemplo, siguiendo con la obra de Cruz Diez, y esto se hizo acá en Caracas en el año 75, eran unos pasos peatonales, es una intervención en un espacio público que se llamó color aditivo, y bueno, son distintos pasos peatonales que habían en la ciudad de Caracas. Ya hoy en día quedan solamente unos en la avenida Bolívar, frente al Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Y bueno, estas son fotos de Sabana Grande, ¿no? De la antigua Sabana Grande, que ya hoy en día no es así. Y esta obra de Carlos Cruz Diez, bastante más reciente, una ambientación cromática en el Centro de Acción Social por la Música. Esto es un edificio del sistema de orquestas creado por el arquitecto Tomás Lugo. Y en este caso, a la inversa de esto, que es una intervención en un espacio público, estos dos ejemplos que les puse antes, este es un edificio para orquestas y más bien es una ambientación y una intervención sobre las butacas. Ya no es en el espacio público, sino que es en el espacio arquitectónico, donde el artista interviene en el espacio creado por un arquitecto, ¿no? Digamos, todas las butacas tienen esa ambientación cromática y también el escenario, ¿no? Todas estas fotos están sacadas de la página de Carlos Cruz Diez, que se las pongo ahí, www.cruz10.com. Este color aditivo, la sala consta de 1500 butacas, y como les dije, es el telón y todas las butacas de la sala que están intervenidas, ¿no? Son 550 metros cuadrados, ¿no? A ver, ¿algún comentario de ustedes? Yo creo que estoy yendo como muy rápido para lo platicado hoy. Bueno, seguimos. Para los que no conocen la obra de Cruz Diez, bueno, de los que están aquí, Belén supongo que sí, y Pamela, seguramente Belén, no supongo, la tiene que conocer. Sí, además de eso, ya va, eso me recuerda también que este Flix se reapropió de esa idea, ¿no? En el Hatillo, que también intervienen las butacas. Sí, totalmente. Flips es un muralista, un grafitero, hace intervenciones en la ciudad. No sé qué edad tendrá Flips, tiene menos de 40 años seguramente, y ha ido experimentando con eso. Y bueno, eso pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Esa intervención. Creo que para los españoles, Valencia y Barcelona son un ejemplo palpable de esas intervenciones, esas como osadas experiencias en el espacio público, ¿no? Nada, yo les traje hoy acá un poco, sobre todo para los que no son venezolanos, aunque la obra de Cruz Diez está en todo el mundo, está esparcida por todo el mundo. Vuelvo a compartir pantalla porque les traje un cuento que quizás no tiene tanto que ver con la materia, pero no quiero dejar que lo leamos. Belén, que ahí está tu chamo, estoy seguro que le va a gustar. Déjame ver cómo es que pongo esto, que se vea completo. Ajá. ¿Lo ven bien ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Este es un cuento que se llama Hay un genio en la botella, es un texto de Marisa Mena, la ilustración de
Carmen Salvador, y el diseño gráfico es de Sila Rojas, no está aquí en la portada, pero está más adentro. Y quería leérselos. Carlos tiene 7 años y vive en La Pastora, una parroquia tranquila en la ciudad de Caracas que reposa las faldas del Ávila. La Pastora está ubicada al oeste de Caracas, justo Caracas tiene, digamos, una gran montaña que la separa del mar y en ese extremo oeste está La Pastora. La montaña con forma de dinosaurio, dormido que separa el valle del mar. Cada día, cuando vuelve de la escuela, un montón de amigos hacen fila tras él y su caja de lápices de colores. Lo siguen hasta su casa para verlo dibujar, porque de sus manos salen muñequitos que luego cobran vida en historietas divertidas y los hacen reír. Mamá Mariana lo ve llegar desde la ventana. Aquí llega el flautista de Amélie, dice. En la parte trasera de la casa, el señor Carlos Eduardo, su papá, ha montado una fábrica de bebidas gaseosas, donde a él le gusta curiosear. Un espacio lleno de anaqueles, cajas, frascos, con los que tiene prohibido jugar, pero que le atraen insistentemente con la fuerza de un imán. El piso de este lugar es de cemento pulido, los techos son altísimos y está rodeado por enormes ventanas por las que es fantástico ver cómo desciende la lluvia en los días de tormenta, qué nervios se agitan los árboles en las mañanas de brisa, o cuán plácido se queda el sol de mediodía después del almuerzo. ¿Y por qué no avanza? Ajá. Hoy precisamente un cálido mediodía y todos acaban de almorzar. Es justo a la hora en que los trabajadores de la fábrica dormitan en los chinchorros alineados bajo el caney que conduce de la casa al almacén. Carlos atraviesa el caney con la destreza de quien ha repetido ese camino muchas veces y en un momento se cuela adentro. Al entrar, sus ojos pierden entre las estanterías llenas de botellas, todas igualitas, todas transparentes, y se posan en uno de aquellos interminables anaqueles, uno que está a su altura y le permite escoger una botella. Con el frágil objeto en la mano se dirige a la batea, lo llena hasta la mitad de un refresco de color verde, que su padre almacena en un tobo y sigue hacia el amplio ventanal. Se detiene y alza el recipiente frente a él. El sol que baja en haces de luz desde lo más alto golpea con sus rayos el vidrio y atraviesa el cristal, inundando la cara con el destello de un nuevo color. Pero no solo él está lleno de color, el piso, la pared, el techo y los objetos se rodean y se han teñido de verdes, azules, amarillos. En un rincón son tenues, en la pared son brillantes, en el techo opacos, en el resto de los frascos que alcanzan a ver multiplican los miles de reflejos. Cuando Carlos se voltea para mirarlos, en ese espacio iluminado se torna mutuamente y entonces es capaz de apreciar incluso los diminutos insectos que pululan en la atmósfera acompañando el paso de la luz, con un inmenso cardumen traslúcido con millones, billones, trillones de minúsculos habitantes. Por un instante le parece estar en medio de la niebla y siente frío. Después la niebla se vuelve humo y esa, a punto de asfixiarse, al poco tiempo el humo se convierte en vapor de agua coloreada y Carlos empieza a sudar. No puede creer que el color por sí solo sea capaz de producir sensaciones tan diferentes. Es como si estuviera dentro de una cámara de cromosaturación. Alucinado por esta experiencia, deposita la mágica botella y se dirige de nuevo a la vitrina para escoger otro envase en el que esta vez vierte un fluido rojo. Cuando regresa al ventanal, recupera la primera botella y levanta justo la segunda con las manos temblorosas.
Al mirar la botella que aprecia el líquido rojo, que apresa, perdón, al líquido rojo, se ve de ella y se desprenden los brillos morados, rosados y añiles. Pero al fijarse bien, le sorprende otro suceso. El color se mueve, cambia con el desplazamiento de sus manos, y ahora son varios de los colores que aparecen y se esconden en el juego de vibraciones. La luz penetra por los envases y de pronto surge el tercer color, justo en el punto donde las dos anteriores se juntan. Toda la atmósfera se inunda de luz y color, al tiempo que sostiene los recipientes en alto. Carlos se coloca en el centro del cobertizo y comienza a girar sobre sí mismo. Mientras gira y gira, ve aparecer un caleidoscopio de líneas que se multiplican en el aire hasta el infinito, creando nuevas formas que a su vez se transforman en otras y otras, más a medida que sus pies se trasladan poco a poco de un lado a otro. ¿Cuántas maneras de fabricar color? De pronto, mareado por girar y girar, el niño se enreda entre sus pies y él y sus botellas van a parar al suelo. El vidrio estalla en cientos de pedazos y pedacitos dentro de una mancha acuosa con un tono indefinible. Es marrón, es morada, es azul, grisácea, parduzca. Su padre irrumpe en el almacén seguido de los obreros, que acuden tras oír el ruido procedente del interior y vocifera alarmado por lo que ha podido suceder. En medio del charco teñido, Carlos levanta los ojos en un gesto de ingenua derrota. Apenas un rasguño de rojo intenso en la rodilla derecha es saldo por caer a su curiosidad infantil. Como contraparte, esa extraordinaria vivencia le llevaría a descubrir más tarde lo que en un futuro no tan lejano habría de convertirse en uno de los sentimientos más profundos de su vida, el color. Bueno, aquí tienen una foto de Carlos Cruz Diez, espero que les haya gustado, y les traje esto precisamente porque este ejercicio y digamos, esta primera experiencia con la luz y con el color es lo que le lleva a Carlos Cruz Diez a tener el color como su tema, como su punto de exploración, de investigación, y esa experiencia de las botellas y los colores que éstas a través de la luz esparcían por ese salón que narra el cuento, es lo que pasa en esta cromosaturación que se instaló en París en los años 60. ¿Algún comentario de ustedes? ¿Vamos bien? Las 9:20. Yo no conocía la obra de Carlos Cruz Diez, me pareció súper interesante y el cuento, el texto que han leído me ha encantado, vamos, me ha encantado. La verdad que sí, y la conexión, bueno, pues ya lo ves claramente, ¿no? Ahí me pareció como una clase de teoría del color y demás para un niño, súper, vamos, me ha encantado, la verdad. Qué bueno. Miguel, María Teresa, Lucas, ¿algún comentario? Nada. Bueno, vamos a seguir entonces. Ok. La semana pasada hablábamos de las posibilidades de la evaluación, que quiero un poco que ya eso quede claro para que ustedes comiencen a perfilar sobre qué tema podrían ir desarrollando el trabajo final. A mí me interesa mucho, digamos, que reflexionen sobre tres puntos o tres aspectos, ¿no? Acuérdense que esta materia se llama los espacios para exhibir el arte, entonces en función de eso,
la reflexión debería girar en torno al arte, la arquitectura y ese espacio donde se exhibe la obra, pero ese espacio viéndolo como un espacio comunicacional, como un espacio discursivo que también es un espacio que termina aportando una información y termina complementando el discurso que quiere el artista, ¿no? Y en este último punto a mí me parece que debe ser muy, muy importante, ¿no? Y como ustedes están cursando un diplomado de arte contemporáneo, quisiera que fueran muy críticos, digamos, a la obra que escojan o el espacio que escojan en función también a la obra que se esté exhibiendo allí, de alguna manera trate alguno de los fenómenos, de los problemas que vive el presente del mundo, ¿no? Que tiene que ver con globalización, que tiene que ver con migraciones, que tiene que ver con guerras, que tiene que ver con la comunicación a través de las redes sociales. Digamos, ese espectro es sumamente amplio, ¿no? Entonces, me interesa que se enfoquen en los discursos y en las prácticas artísticas que, digamos, tienen un contenido social, ¿no? Y sobre eso también, digamos, trabajamos sobre el tema de la curaduría, el tema de la museografía y la investigación que puedan generar ese arte contemporáneo, ¿no? El lugar digamos, de exposición o el lugar donde se exhiba esto que ustedes decidan trabajar en función a la obra de un artista, bueno, puede ser una exposición, puede ser un lugar, puede ser un museo, una sala expositiva. Incluso las bienales de arte terminan siendo hoy en día, digamos, los grandes espacios de, digamos, de plataforma para dar a conocer a nuevos artistas, ¿no? Entonces las bienales hoy en día terminan siendo un espacio muy importante, ¿no? Entonces, bueno, si tienen alguna apreciación sobre esto, yo les puedo ir dando en el camino algunos tips. Ya yo, por ejemplo, con Elvira me escribió en la semana que iba a ir a un centro que les nombré en la primera clase, que es el Exteresa, ya lo veremos en su momento, esta sala que era un antiguo templo, sí, un antiguo templo religioso, hoy en día convertido en una sala de exposiciones, y actualmente hay ahí, ya tiene un tiempo que inauguró, hay una exposición de Bill Viola, de bioarte, que bueno, Bill Viola es un artista estupendo y un artista importantísimo en la historia del videoarte, ¿no? Ya Elvira, si quiere más adelante nos contará si lo visitó o no y su experiencia, pero por ejemplo Elvira pudiese perfectamente desde Ciudad de México trabajar ese espacio. Hay otros espacios similares en Ciudad de México, pero creo que ese en particular es un espacio sumamente potente, ¿no? Sumamente interesante. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacernos con respecto al trabajo final? ¿Tiene que ser una exposición que esté ahorita en el presente o puede ser una exposición que ya fue? No, puede ser una exposición pasada, ¿no? Ahí, digamos, el problema que vas a tener en ese caso, Belén, es la documentación con respecto a esa exposición, ¿no? Lo ideal es que sea una exposición que hayas visto, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay una exposición importantísima que se hizo aquí en la Galería de Arte Nacional en Caracas, panorámica de los 80, ¿no? Donde se reunía a artistas que habían hecho obras en los 80. Posiblemente esa exposición no la viste, pero digamos fue una exposición muy importante. O Caracas 10 también en la Galería de Arte Nacional, o en el Museo de Bellas Artes, aquella exposición de Javier Telles que se llamó... La invención de la locura, algo así, ¿no? O la locura produce monstruos, no recuerdo ahorita el La piedra título. de la locura. La piedra de la locura, exacto, una exposición maravillosa. Nada, me gustaría más que fuese una exposición que hayas visto, si te gustaría arriesgarte
con algunos ejemplos donde lo que se observa en los centros documentales son algunas imágenes o la información que hay en el catálogo y pudieses, digamos, de alguna manera confrontar, poner en diálogo esas exposiciones con una del presente, estupendo, pero preferiría una exposición que pudieras haber visto, pues, ¿no? Que tú tengas la posibilidad de vivir la experiencia en la exposición y en la sala del espacio que escojas, pues, ¿no? Ok. ¿Ok? ¿Alguien más? Elvira, Maluca. Sí, profe. Bueno, primero ayer ya no pude ir al Exteresa porque hubo un paro nacional con todos los transportistas y era imposible moverse. Así es México. Caracas también. Bueno, vivimos un poco igual. Yo bueno, soy la fundadora de un proyecto alternativo experimental para artistas. Hicimos la primera edición en marzo, en donde, bueno, trata en un edificio que estaba a punto de demolerse por dentro para una reestructuración o una remodelación. Se hizo una convocatoria y 14 artistas estuvieron 52 horas encerrados, por decirlo así, en este espacio y podían producir cualquier material que se encontraban. En el momento de la exposición, yo como curadora decidí no mover las piezas de donde los artistas lo habían creado, porque daba también pues este aire de lo que pasó y por qué eligieron ese espacio cada uno de ellos, por qué se sintieron cómodos y por qué sintieron que ese era el espacio y el material con el que tenían que trabajar. Y la exposición fue realmente increíble porque pues es un edificio de 4 plantas más el sótano. Hubo artistas que eligieron la azotea, otros eligieron la parte exterior, el jardín, otros eligieron el sótano, lugares como muy escondidos y muy oscuros, y funcionó muy bien. Entonces probablemente yo podría exponer esto, porque la verdad fue como una experiencia y los espectadores realmente estaban muy emocionados con lo que vivieron los artistas y en el momento de compartir. Vale, Elvira, me parece bien. ¿Cómo se llama esa experiencia, el lugar? ¿O se sigue existiendo o fue un momento nada más? Fue Ya efímero. lo quitamos, duró 2 meses la exposición, pero el proyecto se llama Arepa. Arepa como la arepa venezolana. Es como la arepa venezolana. Ahora les puedo compartir por el chat cómo se llama en Instagram. Ajá. Se llama Arepa Antirresidencia. ¿Y por qué arepa? Porque es antirresidencia experimental para artistas. Ah, son las siglas, ya lo Sí, entendí. sí, son las siglas, pero quedó muy bien. Ah, qué bien, ok. Vale, bueno, mira, perfecto. Buenísimo, porque además, digamos, después lo podríamos comentar entre todos y también le das algo de proyección a ese trabajo. Perfecto. Aquí hemos tenido muchas experiencias en Caracas similares, sobre todo con casas de vivienda que cambiaron de dueño o que se iban a demoler y terminaron un grupo de artistas interviniéndolos, a diferencia que no necesariamente existe la figura de un curador, ¿no? Pero terminaron utilizando esos espacios de manera efímera igualmente por un par de semanas, un mes, para exhibir el arte, pues, ¿no? Entonces, Claro. Gracias. Gracias. Bueno, Luca, vi que estaba ahí con su bebé chiquitico. No sé si querías decir algo. Igual cualquier duda que ustedes tengan con respecto al trabajo final que quieren emprender, bien sea por un mensaje de WhatsApp o en algún momento al terminar las clases, me pueden ir adelantando a ver que tengan cualquier duda, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? José Antonio, Miguel, María Teresa. Bueno, yo no pude ver todavía la clase pasada, Ajá. entonces no sé si el trabajo final es textual o es una exposición, una presentación o puede ser de otro tipo distinto. Ok, no, quedamos en que yo les hice la pregunta a los que estaban en la primera clase y bueno, quedamos
en hacer un trabajo final que fuese escrito, ¿no? Que me lo manden Vale. por correo electrónico, en PDF, y bueno, todos acordamos eso. No nos pusimos de acuerdo, que ya lo ponemos de acuerdo más adelante, con la fecha de entrega. Yo le tengo que preguntar a Pamela o a los coordinadores del diplomado qué fecha debo yo entregar notas, y en función a eso lo hacemos. Igual podemos, si por preferencia y porque les decía la semana pasada, que no se le acumulara, digamos, con los trabajos de las otras materias, hacer una preentrega previa, pues, ¿no? También, pero eso se lo dejo un poco a decisión de ustedes en función a las obligaciones que todos tienen, pues, ¿no? Trabajo, vida, o sea, ¿no? Que se organicen en función a eso. ¿Okay? De acuerdo. Yo estaba pensando, vamos, no lo sé porque Sí, lo acabo de pensar, pero un museo que me parece interesante, que es de aquí de Cádiz, ¿no? Que yo también soy de aquí de Cádiz, como otros compañeros. Bueno, esta es la provincia y se llama la Fundación Montes Medio, y es un museo de land art que está en medio de un pinar. Entonces te vas encontrando las obras durante un recorrido expositivo que tú puedes saltártelo, ¿no? Es decir, puedes ir a través del bosquecillo por el orden establecido o ir campo a través. Entonces me parece también interesante a lo mejor hablar, porque me parece un museo muy distinto a los museos tradicionales. No sé si, como lo visité hace poco la última vez, no sé si a lo mejor me meteré en ese tema, pero me Mírame, puede parecer interesante. me parece muy bien, un espacio, digamos, no convencional, me parece bien. ¿Cómo se llama ese sitio? Se llama Fundación Montes Medio. Lo voy a escribir aquí en el chat. Montemedio. Está ahí en Cádiz. Sí, en un pueblecito que se llama Vejer. Ya, perfecto. Vamos, tiene incluso un G-Starrel y todo, o sea que es bastante bueno. Sí, a mí me parece muy bueno, ¿no? Yo preguntaba la semana pasada que si había algún arquitecto en la clase, y después me dijeron que sí, bueno, supongo que eres tú, que no, porque no estabas en la clase pasada, ¿no? Sí, sí, la clase pasada no pude estar porque tenía un Ya, evento al que acudir y me fue imposible, vamos, así que ya. nada, pero sí, vamos, yo soy arquitecto, así que bueno. Te dedicas a la construcción o no? Al No, diseño. no, vamos, me dedico, vamos, a varias cosas, vamos, me dedico al urbanismo, Ok, me dedico también a la investigación en la universidad y buenísimo. sobre todo estoy haciendo la tesis en arte y patrimonio Ajá, ok. y bueno, ya ahora estoy montando una exposición, estoy, vamos, comisariándola, ¿no? O curándola, ¿no? Ah, qué bien, qué Así bien. que también estoy metido ahí. Vale. Nada, no, yo preguntaba sobre todo si habría un arquitecto en la clase, porque el contenido del programa, digamos, con que yo empiezo a trabajar para comenzar a dar clase en este diplomado, eh, eh, los contenidos son muy vistos desde una manera arquitectónica, ¿no? O sea, y sobre todo enfocados hacia la arquitectura de museos, ¿no? Mm. Y como yo no soy arquitecto, yo me estoy dando la licencia de dirigirlo de otra manera. Entonces, bueno, posiblemente yo omito cosas, términos arquitectónicos o cosas que tienen que ver desde la arquitectura, pero bueno, buenísimo que tú estés aquí porque cualquier aporte que puedas dar va a ser útil, pues, ¿no? Sí, vamos, ya iré comentando en alguna clase si surge alguna cosa que a mí me parece interesante. Vamos, Ok. antes he visto que, claro, has recorrido toda la antigüedad y la Edad Media y el Renacimiento en media hora, entonces es muy difícil. Sí. Pero bueno, Sí, no, no, de vamos, una no manera, sé, me parece perdón, interesante que menciones a Vitruvio, ¿no? Porque bueno, era un referente del Renacimiento y eso, pero en realidad de Vitruvio solamente se conoce una obra y es porque es el único o de los únicos textos que ha sobrevivido, pero se discute mucho si Vitruvio era bueno o era malo, a lo mejor era mal eh, arquitecto, exactamente, sí. pero bueno, está Este, bien. Nada, esto yo di un paseo hoy realmente muy rápido, o sea, sin duda filtré muchas cosas, además sentí como que hablé muy rápido porque realmente me tardé como unos 40 minutos en ese recorrido,
Pero bueno, o sea, yo lo que quería hoy era que se fueran simplemente con una idea y no con una cantidad de datos, ¿no? Porque lo que, digamos, le quiero prestar más énfasis es lo que comienza a pasar ahora, ¿no? Después de la antigüedad con la edad moderna y con la época contemporánea, sin duda, ¿no? Entonces, pero bueno, de eso también hay un montón de información en internet. Este link que les pasé al principio, que ya lo vamos a poner en el Padlet, bueno, está más esquemático y está más completo, pues, ¿no? De los que yo les pueda decir. Entonces, bueno, buenísimo que estés aquí, Miguel. Nada, la próxima clase son bueno, vamos a terminar un poco antes hoy, ¿no? La próxima clase quisiera un poco que ustedes comenzaran a participar más, y de hecho quisiera que comenzaran ustedes definiendo un museo. ¿Qué es para ustedes un museo? Y qué tipos de museos conocen. ¿Cuál ha sido un poco su experiencia en museos, ¿no? En internet van a conseguir montones de definiciones del museo, unas muy breves, otras más extensas. Está la definición, digamos, que da el ICON, que no deja de ser importante. Pero bueno, comencemos por ahí para ir comenzando a ver los espacios que finalmente se constituyen a partir de la edad moderna como museos, ¿no? Cómo comienzan esa creación de museos a partir de distintas colecciones que van llegando y se agrupan en un solo sitio, ¿no? Entonces, la próxima clase va a comenzar ahí, retomamos algún aspecto, como hice hoy, de esta clase con respecto a algo que valga la pena resaltar de lo conversado hoy, y un poco comenzamos a definir ese museo como lo conocemos hoy en día, ¿no? Ese museo que podemos visitar hoy y que, bueno, España está llena de museos, Europa, pero en general un acento importante. España termina siendo pioneros, ¿no? De alguna manera en la creación de museos, ¿no? Ya después comienzan a tener también un atractivo turístico y eso termina siendo un potencial fuente de ingresos para el país, pero también es una fuente de conocimiento y una fuente de recreación importante, los museos, ¿no? Vamos a ver que aquí hay un poco de mensajes en el chat. Bueno, creo que cosas que ya hemos hablado. Yo voy a tomar nota de este link que pone Beluca aquí. Nada, ¿algún otro comentario? Si no, damos por terminada la clase de hoy. Yuri, me ha encantado el enfoque del trabajo final. Todavía no sé exactamente sobre qué voy a escribir, pero hay muchas cosas que se podrían explorar, ¿no? Y quería compartir con vosotros un podcast que en realidad no es sobre arte en sí, se llama Gabinete de Curiosidades y a veces bueno, habla de algunos artistas o algunos objetos de arte, pero en general es una mezcla de historias conocidas o muy pocos conocidas, pero muy, muy, muy interesante. Tiene 4 temporadas y la chica que lo presenta es una escritora y me parece uno de los podcasts más buenos que he escuchado. Y nada, me acordé de él cuando empezaste a hablar ¿no? de coleccionar y de objetos y de gabinetes, ¿no? De cómo empezaron las colecciones. Os lo recomiendo muy cariñosamente. Vale, duda, esto que les puse acá en pantalla. Bueno, nada, gracias a Lucas. Ahí lo vemos como un gabinete de curiosidades a ver qué es lo que tiene, ¿no? Igual Elvira nos dejó ahí el Instagram de su proyecto, Arepa.
antirresistencia, también lo revisamos y vamos comentando. Siempre es útil en esta clase, bueno, cualquier experiencia de cualquier museo que ustedes visiten, de cualquier exposición, del taller de un artista amigo que ustedes visiten y pueden comentar algún aspecto que les pareció relevante, siempre es una experiencia útil para todos, ¿no? Yo eventualmente lo estoy en conversación con él, pero voy a tener un amigo artista que voy a invitar en algún momento a que dé un segmento de la clase, porque, y esta conversación surgió con él a partir de que lo que uno termina viendo muchas veces de las exposiciones es el registro fotográfico que hizo alguien, ¿no? En fotografía o en video es lo que vemos a través de las redes sociales, ¿no? O lo que vemos a través de una pantalla. Yo no puedo visitar la exposición de Bill Viola en el Exteresa y lo veo a través de una pantalla por un video que alguien subió a YouTube o algunas fotos de registro de la exposición, ¿no? Y eso termina siendo muy importante. Entonces, este artista que vamos a, o que quiero invitar, que me tengo que poner de acuerdo con él, él se ha dedicado a hacer registro de ciertas exposiciones que han sido, digamos, importantes en Caracas, y él de alguna forma las interviene o deja ver su presencia, ¿no? No es solamente el tomar la foto de la exposición, de cómo están dispuestas las obras en ese espacio, sino que él comienza a intervenir con su presencia. Ya eso lo vamos a ver más adelante, digamos, como la importancia que tiene el registro de las exposiciones a futuro, pero también cómo eso un artista lo utiliza para crear su obra. ¿Okay? Entonces, bueno, nada, por hoy creo que estamos listos. Terminé mucho antes, yo tengo que aprender a controlar más el tiempo, ¿no? Pero espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias. Por favor, estos links que ustedes comparten, pásenlos por el grupo de WhatsApp y ahí se quedan guardados. O sea, cualquier link o cualquier cosa que quieran compartir, pueden compartirlas en el chat, por supuesto, pero también sería bueno que las compartieran en el WhatsApp de la clase, para que así cualquiera o quien escuche las grabaciones se pueda meter. Gracias por la clase. Vale, si quieren ver con calma el cuento de Cruz 10 que les leí, en unos minuticos se los paso por el chat. Y el que está aquí en Caracas, Belén, si quieres uno, yo te puedo obsequiar algo. Ay, sí, sí quiero, gracias. Qué lindo. Vale, gusto verlos. Gracias. Gracias, profe. Feliz día.